todos. Hoy nos ha tocado hablar un tema muy importante que es los principios y reglas, normas de la psicoética básica y la implicación que tiene en el ámbito profesional del psicólogo. La psicoética. La psicoética es más bien un vocablo designado para usar a la ética en la práctica profesional del psicólogo y psiquiatra, cuya función es tomar como objeto de estudio especializado en los dilemas éticos planteados entre los profesionales de salud mental con sus pacientes. Al hablar de la psicoética significa también adoptar un cambio en la perspectiva de análisis y considerar relevante que la práctica de los profesionales de la salud mental pertenecen al conjunto de la sociedad y no un organismo corporativo llamado asociación. Para poder encontrar los caminos o vías éticas por las que el valor ético, que es la dignidad humana, puede canalizarse en la interacción profesional, persona cumpliendo una función que permite comprender lo que implica la dignificación de la persona humana. Principios psicoéticos básicos. El propósito de un profesional en la psicología siempre ha sido abordar diferentes puntos importantes con el fin de aportar decisiones tanto técnicas como también morales, ya que los problemas de las personas también lo son. Por lo que por esta misma razón los profesionales deben tener una formación específica planteada en los dilemas éticos, es decir, principios basados en la bioética, que involucra como punto de partida el respeto absoluto de la dignidad humana. Los principios psicoéticos básicos corresponden a los caminos o vías éticas, por las cuales el valor ético máximo es la dignidad humana, la cual puede analizarse y concretizarse en la interacción profesional de una persona. Dentro de los puntos muy importantes de los principios psicoéticos tenemos uno, el principio de beneficencia, que se refiere el hacer posible hacer el bien a través del ejercicio profesional. El deber de hacer el bien, o al menos el no perjudicar, proviene de la ética médica, de ahí el concepto de beneficencia. El deber de no perjudicar sería lo primero que hay que buscar, es decir, lo mínimo del deber deseable. Para ello este principio tiene tres niveles diferentes de obligatoriedad que implica la práctica profesional. Debo hacer el bien al menos no causando el mal o provocando daño. No se debe perjudicar a otros intencionalmente. Debo hacer el bien ayudando a solucionar determinadas necesidades humanas. Corresponde a la mayoría de las prestaciones de los profesionales cuando responden a las demandas de ayuda de sus clientes. Debo hacer el bien a la totalidad de la persona, satisfacer la necesidad que tiene todo individuo de ser beneficiado en la totalidad de su ser. Intervenir en un sujeto para hacerse el dueño de sí, para que sea quien en plenitud de facultades pueda decidir por sí mismo qué es lo que quiere hacer, si efectivamente lucha contra las estructuras o acomodarse a ellas. Como segundo punto, tenemos lo que es justicia. El principio de justicia se basa al trato igualitario para los beneficiarios de la orientación profesional del psicólogo, es decir, la ética de la no discriminación. Se basa en la equidad de la distribución de cargas y beneficios. El criterio para evaluar una actuación si es ética o no desde el punto de justicia es evaluar si la actuación es equitativa y ha de ser posible para aquellos que la necesiten, incluyendo el rechazo o la discriminación en cualquier motivo. En una sociedad no corrompida, es esperable que sus ciudadanos estructuren dicha sociedad sobre bases racionales y establezcan que los criterios estén primeramente compuestos de libertades básicas, es decir, de pensamiento y conciencia.
El tercer punto es autonomía. Autonomía está involucrada aquí la capacidad del individuo de autodeterminarse. La autonomía también es la ética de la no lesión. Diremos que el psicólogo debe evitar causar perjuicios a sus pacientes con su actuación, ya que este es un deber irrescindible y básico que deberá estar presente en cualquier caso que se le presente. Es decir, es la capacidad de darse a sí mismo la ley en raíz del derecho a ser respetado de acuerdo a las decisiones que tome sin perjudicar a otros. Esta capacidad de optar por aquellas normas y valores que el ser humano estima como racional y universalmente válidas es formulada como el tú esencial del ser humano, respetado sobre las acciones que un ser humano toma como sí mismo sin perjudicar a otros. Dentro de lo que es otro punto muy importante de la psicoética, tenemos sus normas, las cuales también encontramos tres puntos muy importantes de sus normas. Entre ellas tenemos la confidencialidad, veracidad y fidelidad. En relación a los principios anteriormente mencionados, manifestamos estas tres reglas, las cuales son muy fundamentales dentro de la psicoética. La confidencialidad. Decíamos que la confidencialidad se basa en guardar un secreto que se expuso durante la relación psicológica. Se basa en conceptos como confidencia, confesión, confianza y respeto, e intimidad y privacidad. Toda persona tiene derecho a que se guarde como secreto cualquier información que ella haya confiado al profesional en el transcurso de su relación. Tiene también doble justificación según las teorías deontológicas o utilitarias. Hay dos situaciones principales que entran en oposición de los derechos de las personas y deberes del psicólogo a propósito del secreto. El psicólogo puede verse obligado a divulgar una confidencia en contra de la intimidad de la persona, aunque sí existen acciones que pueden justificar la ruptura del secreto, como cuando el psicólogo conoce la posibilidad de la enfermedad genética que puede provocar serios perjuicios a la descendencia. Veracidad. Veracidad también es conocida como la noción de la justificación de la veracidad. Es decir, la verdad, mentir, ocultar parcialmente sin tener en cuenta de la intención de los resultados son los mismos. Los pacientes esperan que se le diga la verdad y cuando nos sentimos que la relación se convierte en un fraude, la veracidad como consentimiento válido. Hay áreas específicas en el tratamiento profesional entre la lucha de callar y señalar ciertas características de alguna manera. Involucra sacrificar el pacto de honestidad que el profesional y el paciente pactaron. En nuestra opinión, la razón de ocultar cierta información a la respuesta presumida no es honesta y el paciente tiene derecho a que se le informe del problema de salud. Dentro de la noción de la justificación de la veracidad tenemos mentira. Mentira sería una disconformidad entre lo que se dice y lo que se piensa con la mente, pero con una intención consciente de engañar al otro. Por consecuencia, la regla de la veracidad consistía en el deber de decir activamente lo que es verdad. Dentro de la veracidad del consentimiento válido, tenemos, todas las culturas han considerado un valor fundamental de la verdad. Esta es además una experiencia ética universal, ya que la afirmación de que este deber no es absoluto, sino que en determinadas circunstancias justifica su subordinación a otros principios más importantes, en la moral clásica no se ha justificado nunca la mentira de forma directa, pero sí a través del artilugio de la restricción, no reserva mental.
Existen dos definiciones diferentes del concepto de mentira, que a su vez implican una disconformidad entre lo que se dice y lo que se piensa con la mente, pero con intención consciente de engañar a otro. Por consecuencia, la regla de la veracidad constituirá en el deber. Dentro de lo que es la fidelidad. Dentro de la fidelidad es considerada como un punto importante está lo que es la confesión médica. La regla de fidelidad de las promesas hechas se basa en las promesas que se puede entender como compromiso, que uno asume de realizar o omitir algo o un acto en relación con el paciente. Se puede entender al mismo tiempo como virtud o norma. Promesa solemne. Dentro de ellos tenemos dos tipos de promesas. Entre ellas la solemne es el ofrecimiento solemne de cumplir obligaciones de cargo. Y una promesa ordinaria no tiene solemnidad ante testigos ni juramentos injustificados. Un caso sería la mayoría de acuerdos que platican los profesionales con sus clientes. Dentro de lo que son implicaciones del ámbito profesional del psicólogo, aquí el ser humano no solo es el yo individual, sino el yo social, lo cual le permite la libertad de elección. El yo social le indica que cada situación tiene consecuencias que trascienden la individualidad. Actuar éticamente, implica actuar acorde a las normas y reglas del comportamiento impuesto del ser humano en la sociedad, por lo cual la ética vive en cada individuo, sea cual sea su profesión y su entorno. La ética profesional, además de ser parte de la conciencia individual, nace de un trabajo basado en servicio de los demás, por lo que se la debe vivir en cada una de las situaciones afrontadas de nuestra vida, tanto social como laboral, permitiendo de esta manera la búsqueda de la excelencia profesional a través de una plena responsabilidad y honestidad. En la actualidad existen concepciones de la ética profesional muy extendidas en nuestro medio, representando enfoques erróneos que acarrean graves consecuencias. La concepción de la ética como un editamiento falso y la concepción de la ética como un conjunto de ideales abstractos y universales. Por lo que en el ámbito profesional del psicólogo o psicóloga se guiará por los principios de probidad, honestidad, justicia y respeto por los demás en su ejercicio profesional. Del mismo modo evitará comportamientos o conductas de su vida privada que dan a generar dudas públicas sobre su honestidad o conformación ética que afecten la imagen de la profesión. Dentro de lo que son conclusiones, todo este marco de divisiones, tanto de principios fundamentales como normas también, llegamos a la conclusión en que la psicoética en sí se junta con la ética, además de ser considerada como una constante disciplina por la vida, otorga al ser humano cumplir con labores de eficiencia y mantener la guarda frente a situaciones que pongan en tela de duda nuestra dignidad. Los principios y las normas éticas normalmente aceptadas proveen al profesional de un medio eficaz para evaluar su propio trabajo y poder determinar si satisface sus responsabilidades. Al momento que el ser humano se gradúa y pone en práctica su profesión, debe llevar siempre presente como el principal punto, culminar la mente con el estudio de lo que necesita saber, pertrechando su voluntad con todos los motivos del bien obrar. Todo profesional en sí debe ser un hombre de conciencia, estar capaz de amar la verdad y el cumplimiento del deber por encima de todas las garantías materiales, ventajas y provechos personales. Por lo que sí podemos decir que una buena y sólida preparación técnica y una obtención de excelentes cualidades son requisitos indispensables
para un buen trabajo como profesional en cualquier área en la que se especialice. Recomendaciones. El término psicoética no se aplica tanto en el campo psicológico, por ello es más que importante que nosotros como comunidad científica pongamos de parte para construirla. Es muy importante también que la formación ética se incluya o forme parte del conjunto de formación profesional del estudiante de la psicología, no solo como una asignatura que el estudiante debe aprobar, sino más bien debe ser un componente de formación muy importante a lo largo de los años, ya que abarca el proceso de capacitación en donde los valores psicoéticos deben ser presentes. La conducta profesional adecuada será en el medio en que el psicólogo llegue a ser teniendo en cuenta que su fin último como profesional será el de beneficiar y no perjudicar a la persona que busca de una posible intervención. Es igual también darle mucha importancia a los estudiantes de psicología que reciban un mínimo de tiempo de terapia personal porque en sí la buena interacción se logra con avances en la dimensión de carácter psicoético. De lo contrario existe un riesgo o peligro que exista o se forme un psicólogo sin psicoética. Muchas gracias.